todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad la nueva crema iluminadora de Olay. Una crema que nos dice que contiene vitamina C, que también contiene un alfa hidroxiácido y que también contiene niacinamida en su composición. Realmente es una combinación de unos activos que pueden resultar un poco incompatibles en una crema, pero vamos a ver realmente qué beneficios vamos a obtener con ella. Vamos a ver bien todas las actividades, todas las propiedades que vienen resaltadas en su etiquetado y por último vamos a ver el precio para ver si realmente vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Empezamos! Bien, lo primero que nos puede llamar la atención es la combinación de la vitamina C con un alfa hidroxiácido. Y es que, como sabemos, es cierto que al juntar ambos en un cosmético no es que vayamos a tener cualquier tipo de problema, sino que simplemente la eficacia de sus propiedades se van a reducir. Y esto es debido al pH que se ve alterado por este uso de estos ácidos. Y es que, para decirlo de una forma rápida y resumida, la vitamina C, cuando está en un pH aproximado de 3, es cuanto mayor efectividad puede tener. Y es que al incorporar este ácido es cierto que se podrá ver alterado el pH y es por esto que podremos sentir una menor efectividad de la vitamina C. Así que tengamos en cuenta, y será muy importante, en qué lugar vayamos a encontrar tanto uno como el otro activo, y analizaremos bien todo esto al final cuando hagamos unas conclusiones de si realmente vamos a sentir los beneficios. Pasamos a hablar de la combinación de la vitamina C con la niacinamida. Y es que aquí no es que puedan tener una controversia per se, sino que también vendría determinada por el pH. Así que tendremos que tener muy en cuenta la cantidad de niacinamida, en este caso, que no debería ser muy alta para poder prevenir también cualquier tipo de irritabilidad de nuestra piel, aunque no tengamos pieles sensibles. Así que tenemos que tener en cuenta que con esta combinación de activos, para aquellas personas que tengáis pieles sensibles, con tendencia a irritarse, rojeces, etc., esta crema no se adaptaría bien a vuestras necesidades. Añadido a esto, todas las personas que no tengáis pieles sensibles, puede ser que esta combinación produzca algún tipo de irritabilidad en vuestra piel, así que sería interesante que empezarais haciendo un poco un testeo para ver qué tal bien tolera vuestra piel este producto. Esto es bastante importante y es que cuando utilizamos productos que contienen tanto vitamina C como que contienen alfa o beta hidroxiácidos, es muy importante hacer un poquito este testeo en nuestra piel para ver si lo toleraría bien. Dicho esto, y a pesar de que no debería haber ningún tipo de problema como norma general, sí que tengo que decir que esto es algo personal. Sería preferible que estos activos vengan en rutinas separadas, que utilicemos, por ejemplo, la vitamina C en la rutina más de noche y que contemos también con activos como la niacinamida por el día. También en el caso de los alfa y de los beta hidroxiácidos también es interesante utilizarlos en rutinas por la noche, ya que, como ya sabemos, los alfa y los beta hidroxiácidos pueden hacer que aumente la sensibilidad de nuestra piel a la radiación ultravioleta, así que también tendremos que tener en cuenta y mucho cuidado con esto cuando estemos expuestos al sol. Tengamos en cuenta utilizar un buen protector solar si estamos utilizando este tipo de alfa de beta hidroxiácido. Lo más importante que podemos resaltar en el etiquetado es que, aparte de esta combinación de activos, nos dice que se va a absorber rápidamente, tiene una textura muy ligera, tipo gel, no es tan cremosa, no es tan densa. Esto sí que es cierto que se absorbería rápidamente en nuestra piel. Añadido a esto, nos dice que nos va a ayudar a iluminar nuestro rostro y también a ayudar un poquito a homogeneizar todas estas pequeñas manchitas, etcétera, a unificar un poco el tono en nuestra piel. Añadido a esto, también nos dice que vamos a obtener una hidratación de aproximadamente unas 24 horas. Así que, teniendo en cuenta toda la información de los activos que hemos visto y teniendo también en cuenta todos estos claims que vienen indicados en su etiquetado, vamos a irnos al listado de ingredientes, vamos a buscar en qué lugar están estos activos, si realmente encontramos activos que también tengan esta acción humectante, hidratante en nuestra piel, y vamos a sacar un poquito unas conclusiones de realmente qué podemos obtener utilizando esta crema. Antes de conocer el listado de ingredientes, sí que quería recordar únicamente el modo de uso, y es que, aunque nos dice que podemos utilizarla tanto en la rutina de día como en la rutina de noche, tengamos muy en cuenta el utilizar siempre, si lo utilizamos en la rutina de día, un buen protector solar para poder prevenir cualquier tipo de quemadura solar, irritaciones, etcétera, en nuestra piel debido a estos ácidos, a este alfa hidroxiácido que tiene la composición del producto, para prevenir justamente así todo esto. Bien, pues empezamos a conocer todo el listado de ingredientes, y es que tiene 29 ingredientes en total. Vamos a centrarnos un poquito en los que se encuentran más arriba, que están en una mayor proporción con respecto al total de la fórmula, y comentaremos algún activo a destacar que estaría un poquito más al final, para que veamos un poquito realmente qué podemos obtener, qué beneficios y propiedades con todos los ingredientes que contiene. Pues bien, empezaríamos teniendo en primer lugar el agua y a continuación tendríamos la glicerina. Como ya sabemos, la glicerina es un humectante, se va a encargar de mantener nuestra piel hidratada durante mucho más tiempo.
A continuación de este encontraríamos un aceite mineral. Este aceite se va a encargar fundamentalmente de actuar como solvente, ayudarnos a disolver las sustancias de nuestra formulación, y añadido a esto también va a actuar como emoliente, suavizando nuestra piel. Y es a continuación, en el número 4, cuando ya encontraríamos la niacinamida. Como ya sabemos, la niacinamida es un activo que a mí en lo personal me gusta muchísimo por las propiedades que tiene. Y es que nos ayuda a unificar nuestro tono de piel. Sí que es verdad que nos va a conseguir disimular un poquito estas pequeñas manchitas, etcétera. Tiene muy buenas propiedades, además de aportarnos también hidratación en nuestra piel. A continuación, en el número 5, tendríamos una silicona. Y a continuación de esta, en el número 6, encontraríamos el ácido láctico. Como ya sabemos, el ácido láctico es un alfa hidroxiácido. Y los alfa y los beta hidroxiácidos lo que hacen fundamentalmente es ser exfoliantes químicos. Nos van a ayudar justamente también con esta exfoliación en nuestra piel para ayudarnos también a unificar nuestro tono de nuestra piel y mantener nuestra piel mucho más suave, retirar todas estas células muertas y conseguir así unificar bien todo nuestro tono, tanto si tenemos cicatrices, de granitos, acné, etc. A continuación, en el número 7, encontraríamos un emoliente y a continuación de este encontraríamos un estabilizador de nuestras emulsiones y también que ayudaría a controlar un poquito la viscosidad de nuestra formulación. En el número 9 encontraríamos un emoliente y emulsionante. Como ya hemos comentado, los emolientes se encargan de suavizar nuestra piel y los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra formulación. Bien, y es a continuación, en el número 10, ya hemos llegado al número 10 de la formulación, donde encontraríamos el pantenol. El pantenol tiene actividad humectante, hidratante de nuestra piel y además también ayuda a calmar nuestra piel. Y es por esto que también lo han incluido aquí, ya que como estamos viendo hemos encontrado estos activos que pueden causar un poquito de irritación, etc. Pero realmente, encontrando el pantenol tan atrás, ya lo tendríamos en el número 10, y encontrando mucho más arriba, como hemos visto, tanto el alfa hidroxiácido como la niacinamida, tendremos que tener un poquito en cuenta que aunque tengamos este pantenol, nos va a aportar más bien la acción humectante de nuestra piel, aportando hidratación más que poder calmarla. Es en el número 11 donde encontramos el derivado de la vitamina C, que como ya sabemos se encarga de iluminar nuestra piel, también nos ayuda a unificar también nuestro tono, etcétera, y también tiene acción antioxidante. Sin querer detenerme mucho más de aquí al final de sus 29 ingredientes, sí que tengo que decir que encontramos otra silicona en su composición, encontramos bastantes emolientes, también encontramos humectantes, sí que vamos a conseguir una buena hidratación, lo veremos ahora cuando veamos las conclusiones, y también decir que contiene varios perfumantes en su composición, así que como estamos viendo, tanto por los activos principales que venían destacados, como que también contenga perfumantes, todas aquellas personas que tengáis pieles sensibles, este cosmético, esta crema no se adaptaría bien a vuestras necesidades. Y ahora veremos un poquito para aquellas personas que no tenemos estas pieles sensibles, si realmente vamos a poder sentir un poquito de irritabilidad, etcétera, al utilizar este producto y si realmente vamos a poder sentir los beneficios de este. Pues bien, antes de hacer estas conclusiones y hacer un poquito esta valoración, vamos a conocer el precio. Y es que el precio de esta crema de 50 mililitros ronda aproximadamente entre los 22 a los 28, 30 euros aproximadamente. Lo he encontrado en diferentes sitios, es verdad que lo podemos encontrar mucho más económico. Por 22 euros ha sido lo más bajito que yo lo he encontrado, hasta los 30 euros aproximadamente. Así que, haciendo un poquito estas conclusiones, viendo su precio, ¿realmente valdría la pena esta crema? Pues bien, en cuanto a los activos por separado, sí que tengo que decir que me ha gustado bastante la proporción en la que los hemos encontrado. Los hemos encontrado, si no recuerdo mal, en el número 4 de la composición teníamos la niacinamida, en el número 6 el ácido alfa hidroxiácido, que sería el ácido láctico, y en el número 11 encontramos el derivado de la vitamina C. Realmente están bastante en una buena proporción, con tanto que tenemos 29 ingredientes en total, están del ecuador hacia arriba, realmente están en una buena proporción con respecto al total de la fórmula. Pero realmente con esta combinación de ambos vamos a poder obtener beneficios. Pues bien, aquí en este caso la niacinamida va a ser la que va a resaltar sobre los otros dos activos. No solamente porque sea la que está en una mayor proporción, es en la que vamos a poder obtener sus propiedades. Dicho esto, un poquito más abajo ya teníamos el ácido y la vitamina C, que como he comentado, sí que es cierto que podría rebajar un poquito sus propiedades con respecto a esta combinación de ambos, según sea el pH de la formulación. Así pues, en cuanto a efectividad, sí que podríamos decir que podríamos sentir los beneficios, aunque sí que es cierto que no sabemos el porcentaje de concentración de estos activos. Es verdad que muchos de los cosméticos viene indicado la cantidad de porcentaje de concentración de cada activo y en este caso no la sabríamos. Es cierto que como ya sabemos, a mayor concentración de activo más vamos a sentir sus beneficios, pero aquí tenemos que tener en cuenta que la niacinamida se encuentra en un buen lugar en el listado de ingredientes y sí que es cierto que el resto de activos, tanto el ácido
como el derivado de la vitamina C, también se encuentra en una proporción bastante buena. Entonces, en cuanto a poder sentir así que ilumina nuestra piel, sentir que se iguala un poquito nuestro tono, etcétera, sí que vamos a sentirlo. Lo que siempre os digo, si tenemos unas manchas mucho más acusadas, si tenemos también unas marcas mucho más acusadas, sería muy importante que vayamos a nuestro dermatólogo. Es posible que con este tipo de cremas, etcétera, no sintamos el beneficio, no sintamos el resultado que esperamos. Así que en este sentido sí que debería de ser valorado por un dermatólogo para ver si necesitaríamos justamente hacer un tratamiento en cabina para poder obtener así los resultados que esperamos dependiendo de nuestro tipo de manchita, marca, etcétera. Añadido a esto, decir y recordar que tenía 2 siliconas en su composición, simplemente para todas aquellas personas que no quieres utilizar cosméticos que contienen siliconas, sí que es cierto que la contienen. Y en cuanto al precio y esta valoración de la relación calidad-precio, tengo que decir que no me parece un precio muy alto con respecto a los activos que tiene y que los tiene en una buena proporción. Realmente son activos que los encontramos en muchos cosméticos, pero una combinación de estos tres es bastante innovadora y aunque es cierto que podemos sentir que no tengamos las propiedades en una proporción muy alta por respecto a esta combinación, sí que vamos a sentir los beneficios en nuestra piel. Por último, recordar para todas aquellas personas que queráis aventuraros a probar este producto, tened muy en cuenta vuestro tipo de piel, y es que aunque tengáis las pieles, aunque no las tengáis sensibles, tened en cuenta que sí que es posible que podáis sentir algún tipo de irritabilidad, etcétera, al utilizar el producto. Así que primero haced un testeo en vuestra piel para ver si vuestra piel tolera bien este producto. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais este producto y si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. ¿Realmente os convence la combinación de estos tres activos? ¿Realmente pensáis que puede ser efectiva o no? Dejádmelo todo aquí en los comentarios, y si os gustaría que analizara cualquier otro tipo de cosmético, que hiciera comparaciones, etcétera, también podéis dejármelo todo aquí en los comentarios. Y como ya sabéis, para dudas algo más personales e inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!